Era Nochebuena y todo parecía perfecto. Hacía frío afuera, pero en nuestra casita había una calidez que nos abrazaba mientras mis hermanas y yo terminábamos de adornar el árbol de Navidad. Habíamos estado suplicándole a mamá que nos dejara despiertas un poco más, aunque fuera unos minutos, para prolongar esa mágica noche que todas amábamos. Así que sacamos a relucir todos nuestros argumentos. Una historia más, por favor. Canta otro villancico con nosotras, decíamos llenas de emoción. Ella, entre risas, accedía, pero, como cada año, nos advirtió que Santa no vendría si estábamos despiertos. A regañadientes, nos levantamos y nos fuimos a nuestras camas, dejando a mamá junto al árbol, iluminada por las luces de colores. Todavía cierro los ojos y puedo ver su cara sonriente, reflejando lo feliz que estaba por vernos disfrutar de la Navidad. Sin embargo, poco sabíamos que esa alegría no duraría mucho. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Era un grito que resonó por toda la casa y que me congeló en el lugar, y mis hermanas y yo salimos rápidamente del cuarto, medio dormidas y completamente confundidas. La casa estaba casi a oscuras, solo iluminada por las luces de Navidad que titilaban en la sala. Mi hermana menor, Lana, de 3 años y medio, se aferraba a mi brazo con fuerza, mientras que sus ojos desorbitados reflejaban puro terror. Nos quedamos paradas, inmóviles, escuchando aquel silencio que hacía eco después del grito, pero pronto se rompió por el sonido de pasos acercándose. Era un hombre, y aunque la oscuridad lo cubría, su rostro se volvía más claro a medida que se acercaba. Era un extraño, no era un vecino, ni un amigo de la familia, y la intuición me decía que había algo muy, muy malo con él. El hombre silenció a todos con un gesto de su dedo en los labios, y cuando la luz iluminó su figura, vi el brillo del cuchillo que sostenía. No se movía como alguien perdido o asustado, sino con una confianza inquietante, y sus ojos estaban fijos en nosotras, con una calma aterradora. En ese momento, noté que mi hermana del medio, Anaís, de 5, asomaba la vista detrás del árbol y de pronto soltó un grito. Era un grito lleno de horror, un sonido que parecía venir de lo más profundo de su ser. Quisimos correr, pero estábamos paralizadas, como si el suelo nos hubiera atrapado. Había leído sobre aquello de pelear o huir, pero nunca había conocido la parálisis del miedo, y así nos quedamos, atrapadas en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Mientras estábamos ahí, rígidas como estatuas al pie de la escalera, escuché un sonido sordo, como unos pies arrastrándose, y oí a mamá gemir. Cuando miré bien hacia el rincón detrás de nuestro enorme árbol de Navidad, la pude ver. Ella estaba sentada contra la pared, con las manos empapadas en sangre y sosteniéndose el estómago. Ella trataba de levantarse, pero no podía, y su rostro estaba retorcido por el dolor y el miedo. Pero lo que más me asustó fue que parecía suplicarnos con los ojos que nos fuéramos, como si eso pudiera salvarnos. Sin embargo, él no se movía, solo permanecía allí, observándola. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras sostenía el cuchillo, y el único sonido que rompía el tenso ambiente era el zumbido de las luces de Navidad. De pronto, sin pronunciar palabra, él dio un paso hacia ella, levantó su cuchillo de nuevo y luego lo estrelló con fuerza sobre el pecho de mi madre. No recuerdo el grito que salió de mi garganta. No sé si realmente lo hice o si simplemente era un eco en mi mente. Solo sabía que algo se rompió dentro de mí, como si ese momento marcara el final de todo lo que conocía. Era como si ese grito fuera lo único que existía en ese instante. Mi mente zumbaba y el tiempo parecía alargarse, aunque todo pasó en solo segundos. El tipo levantaba el cuchillo una y otra vez, y cada vez que lo hacía,
Podía sentir las uñas de lana clavándose en mi antebrazo y los gritos desgarrados de Anaís retumbaban por toda la casa. Ella trataba de correr hacia donde estaba mamá, pero yo la tenía fuertemente agarrada del brazo. En cuanto a Lana, su cuerpecito estaba temblando de miedo y yo intentaba cubrirles los ojos para que no vieran, pero era inútil. Cada golpe del cuchillo resonaba en la habitación como un eco aterrador. Era como si ese hombre estuviera poseído, como si no fuera de este mundo. Su mirada era de puro vacío, sin emociones, como si fuéramos nada para él, solo un trabajo que tenía que hacer. Entonces me di cuenta de que no era un ladrón cualquiera. Él había venido a matar a mamá. En un momento, levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Eso fue lo más aterrador que he vivido en mi vida. Sus labios formaron una especie de curva, casi como una sonrisa, pero no era realmente eso. Era como si estuviera disfrutando del control que tenía sobre nosotros, como si supiera que esa noche, esta Navidad, todo allí le pertenecía a él. Abracé más fuerte a mis hermanas, tratando de protegerlas, mientras el sonido de las sirenas comenzaba a llenar el aire. Las luces rojas y azules empezaron a atravesar las ventanas, cortando la oscuridad con sus destellos, y al verlas, el monstruo retrocedió un paso, solo para que yo pudiera ver lo que había hecho. Mamá yacía en silencio, con los ojos abiertos, pero ya no estaba con nosotros. Su mirada no nos veía. En un instante, el hombre desapareció en la fría noche, justo antes de que entraran los policías, dejando detrás solo el eco de nuestros gritos y manchas de sangre en el suelo. Nunca logré entender qué había pasado esa noche. Quedaron muchas preguntas sin respuesta y una sensación de vacío que jamás podría ser llenada. Cada Navidad, su ausencia se nota aún más. Es como si ella estuviera ahí con nosotros, pero su rostro pálido y sus ojos abiertos están atrapados en el recuerdo de aquel momento, impidiéndonos disfrutar de ese día para siempre. Las luces ahora parecen menos brillantes, las risas suenan más apagadas, porque incluso en nuestros momentos más felices, su recuerdo nos persigue. La Navidad es diferente desde entonces, y sé que nunca volverá a ser la misma. Más adelante, cuando era ya un adolescente, me enteré de que este hombre era el exnovio de mi madre, a quien ella había abandonado unos días antes, precisamente por su carácter violento y posesivo. Pero tal parece que él no estaba listo para irse de su vida. En lugar de eso, se la arrebató de la manera más cobarde. Nuestro único consuelo es saber que ese monstruo pasará el resto de sus días en prisión. Pero aunque se haya hecho justicia, eso nunca nos devolverá a nuestra madre. Hay algo que lamento mucho desde que empecé a ser policía: no poder celebrar los días festivos con mi familia. Cuando llegan días como Acción de Gracias, Halloween o Navidad, tengo que estar trabajando. Para muchos puede sonar raro, pero la cruda realidad es que los crímenes aumentan significativamente durante los días festivos y todos los policías estamos en alerta total, listos para cualquier cosa. Pero esta Navidad me encontré con el caso más escalofriante y complicado que he visto jamás. Me llamo Mike Jones y soy el sheriff de un pequeño pueblo llamado Willow Creek. La verdad, este es el pueblo más tranquilo que puedas imaginar, donde nunca pasa nada emocionante. Después de vivir en Nueva York durante 8 años, donde el crimen era una constante, decidí que necesitaba un cambio y opté por la tranquilidad de mi viejo Willow Creek. Con mi experiencia, conseguí el trabajo de sheriff hace 6 años y, en comparación con Nueva York, aquí la delincuencia es casi inexistente. Entre los peores incidentes que se presentan, como mucho hay una pelea en un bar o alguien que se olvida de asegurar su bicicleta. Sin embargo, la Navidad pasada trajo algo inesperado.
Un suceso que pasó de ser un día como cualquier otro a estar en los titulares nacionales e internacionales. Imagina un lugar donde nunca hay noticias y de repente se vuelve famoso por el peor de los motivos. Un crimen horrible. Ahí estaba yo, el sheriff, enfrentando a una comunidad enardecida que buscaba respuestas, y sinceramente, no tenía ninguna. Diciembre de 2022 comenzó como cualquier diciembre en Estados Unidos. La nieve lo cubría todo, y la gente entraba en el espíritu navideño. Las escuelas estaban por cerrar por las vacaciones, y todo el pueblo se movía, ya sea quitando la nieve de sus entradas o planeando la gran celebración. Después de 2 largos años de encierro por COVID-19, Willow Creek volvió a vibrar con su acostumbrada vida pueblerina y ese ambiente festivo que contagia a todos en la Navidad. Las familias estaban listas para celebrar la Nochebuena. La semana anterior a Navidad, el pueblo brillaba como un árbol de Navidad y cada esquina estaba adornada con luces y se veía a los niños jugando felices en los parques, haciendo muñecos de nieve y disfrutando de la libertad recuperada. Era como si nos hubiesen liberado de una prisión, y estoy seguro de que esa sensación la sentía la gente en todas partes. El 24 de diciembre, mientras la mayor parte de la ciudad se preparaba para asistir a la misa de Nochebuena, yo estaba en el servicio, junto a otros oficiales. Estábamos hablando de cómo planeábamos celebrar la Navidad con nuestras familias, intercambiando historias sobre los regalos que habíamos comprado y la emoción de nuestros hijos esperando a Santa. Justo en ese momento, un llamado de emergencia al 911 interrumpió nuestra conversación. La operadora tomó la llamada rápidamente y por su expresión, supe que algo andaba muy mal. Intentó calmar a la mujer al otro lado de la línea, diciéndole que la policía y los médicos estaban en camino y de inmediato nos pusimos en acción. Mientras estaba en mi patrulla, me enteré de que la persona que había llamado era Claudia Hatcher. Ella vivía en las afueras de la ciudad, en una casita al lado de un gran campo, con su hija. Claudia había crecido en este pueblo y era madre soltera. También era una buena amiga de mi esposa. Ella estaba llorando y gritando desesperada, porque alguien había atacado a su hija, que era compañera de clase de mis gemelos. El corazón me dio un vuelco en ese momento. Nadie podía imaginar lo que había pasado o cuán grave podría ser la situación. Por eso todos nos preparábamos para lo peor y nos dirigíamos al lugar dispuestos a proteger a la familia de cualquier amenaza. La incertidumbre me seguía mientras conducía y una horrible sensación se me instaló en el cuerpo. Pero ni en 1.000.000 de años podría haber imaginado que al llegar a la casa de Claudia me encontraría con la escena más horrible que he visto jamás. Podrían haber sido criaturas salvajes, pero lo que presenciamos al entrar parecía sacado directamente de una película de terror. La casa estaba adornada con luces por fuera, como cualquier otra en el vecindario, pero los gritos desgarradores de Claudia resonaban desde el interior. Cuando entramos, estábamos bien alerta, con nuestras armas listas. Según lo que nos dijo la llamada de emergencia, Claudia estaba en el 2.º piso, así que corrimos hacia allí de una vez, pero al abrir la puerta, nos quedamos paralizados. En la penumbra de la habitación, vislumbramos la figura de Claudia sentada en la diminuta cama de su hija, con la pequeña en su regazo, y cuando encendimos las luces, el horror se hizo evidente. El estómago de Cindy, la hija de Claudia, había sido abierto. Sus entrañas estaban afuera y en su lugar había heno. Los paramédicos entraron detrás de nosotros mientras tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. En un momento, pareció que todo había cobrado vida. Dentro del abdomen de la niña había un par de zorrillos y las vísceras colgaban por todos lados. Pero la historia era aún más desgarradora. Resulta que Claudia había estado esforzándose para darle un buen regalo a su hija, ya que su esposo, un infante de marina, había muerto en combate hacía un par de años. Ella trabajaba horas extras con la esperanza de que ese año las cosas fueran diferentes, que pudieran tener una Navidad realmente especial.
Pero cuando llegó a casa con un regalo para Cindy, la casa estaba en silencio, y al subir a ver a la niña, se encontró con esa escena devastadora. Esta era la cosa más espantosa y aberrante que había visto en toda mi carrera. Nadie podía imaginar quién podría haber hecho algo así y, más importante aún, ¿por qué? La noticia del asesinato espantoso de Cindy se esparció como la pólvora por toda la ciudad. Todos los policías de Willow Creek se activaron y la atmósfera festiva se convirtió en una pesadilla. La comunidad estaba aterrorizada, confundida y furiosa, y todos tenían más preguntas que respuestas. Claudia fue llevada a la estación para ser interrogada, y aunque lo intentamos, no encontramos ninguna pista que explicara el brutal ataque. Nadie en el pueblo haría algo tan horrible. Pero todo tomó un giro extraño cuando uno de los detectores revisó la habitación de la niña y encontró un libro de cuentos. Había una historia que hablaba sobre una diosa de los Alpes que se presentaba ante los niños según su comportamiento. Si se portaban bien, les ofrecía regalos, pero si se portaban mal, se transformaba en una bruja que les cortaba el vientre y les sacaba las entrañas. Los investigadores pasaron días tratando de hallar respuestas, y todo lo que obtuvieron fue esa historia, un relato de un libro para niños. Las cosas se pusieron aún más perturbadoras cuando Claudia se ahorcó en la habitación de su hija y dejó una nota que aclaraba todo. Para nuestra sorpresa, resultó que Cindy no era su hija. Era, de hecho, la hija de su hermana gemela, Samantha. Nadie en el pueblo conocía a Samantha, pero ella y Claudia habían estado viviendo juntas, turnándose para cuidar a la niña mientras trataban de sobrevivir en la misma casa. Se descubrió que habían compartido su identidad, una decisión extraña, pero por razones que nadie conocía. Samantha estaba cansada de vivir así y quería escapar de Willow Creek con Cindy, pero Claudia no podía soportar la idea de perder a su hija adoptiva, así que tomó una decisión impensable. Asesinó a la niña de una manera espantosa, al igual que la historia de la bruja del cuento. Y justo cuando Samantha regresaba del trabajo, pensando que la niña estaba a salvo con su tía, se llevó el mayor golpe de su vida al encontrar el cuerpo de su hija. Ellas habían compartido tanto, y tras el terrible descubrimiento, fue Samantha quien llamó a la policía y pasó horas siendo interrogada. Pero, trágicamente, al perder a su única hija, no pudo soportar la culpa y se ahorcó, dejando atrás la nota que revelaba la verdad. Solo tenía 2 personas en el mundo, su hermana y su hija, y ya había perdido a una. Hasta la fecha, Claudia no ha sido arrestada por el asesinato de Cindy. Se dice que sigue en algún lugar, viviendo su vida, escondida entre las sombras de un pueblo que ahora vive con el fantasma del horror de esa Navidad. Cada año, la familia de mi amiga Jenny me invitaba a su cena de Navidad. Era una tradición que me gustaba porque no tenía a nadie más con quien celebrarla, ya que era huérfano desde los 8 años, cuando mis padres fallecieron en un accidente, y unos años más tarde, también perdí a mis abuelos. Entrar a su casa era como un viaje a un cuento de hadas. La guirnalda brillante en la puerta y el aroma a pino y canela flotando en el aire. La casa estaba llena de risas y abrazos, con niños correteando por ahí y los adultos disfrutando de unos cuantos tragos. Pero ese año, la atmósfera se sentía completamente diferente. La energía era densa, apagada. Jenny esperaba nerviosa, mirando a la puerta con los ojos llenos de ansiedad. ¿Estás bien?, le pregunté, preocupado por su evidente inquietud. «Es Brad», me respondió con voz temblorosa. Brad, su ex esposo, era todo un personaje. Se casaron con tan solo 18 años, pero su matrimonio duró poco. Solo 5 años llenos de problemas y situaciones caóticas. Él era un hombre abusivo y temerario, algo que todos en la familia de Jenny habían notado, menos ella.
Habían estado envueltos en un divorcio complicado recientemente, y ella se había quedado con la custodia de hijo, Jason, solo unas semanas antes, y desde entonces, él apenas había podido verlo. No te preocupes, dijeron que no podría ver a Peter hasta después de Navidad. Le recordé. Ya tiene una orden de restricción, así que estará bien. Además, estamos contigo, añadí tratando de calmarla. Aunque Jenny esbozó una débil sonrisa, podía ver la preocupación en su rostro mientras todos intentábamos relajarnos en torno al árbol decorado. Más tarde, cuando estábamos todos reunidos, escuchamos un golpe en la puerta. El rostro de Jenny se volvió pálido, y las risas se apagaron al instante. Me levanté de mi silla con la intención de ignorar a quien fuera que estuviera ahí, pero cuando abrí la puerta, casi me da un infarto. Era Brad. Él estaba vestido con un traje de Santa Claus completo, con gorro y una barba blanca que tapaba la mitad de su rostro. Pero no era el Santa feliz que todos conocemos. Sus ojos estaban fríos y llenos de odio. «Amigo, no puedes estar aquí», le dije mientras intentaba cerrarle la puerta, pero él me empujó y entró a la fuerza. Jenny respiró hondo y colocó a Jason detrás de ella. «Solo vine a traer regalos para mi hijo. Es Navidad», dijo, intentando mantener la calma. «Tienes que irte, Brad», exclamó alguien. Sus ojos se entrecerraron mientras su mirada se movía amenazadoramente por toda la habitación. De repente, sacó algo del saco que llevaba a cuestas y abrí los ojos como platos al ver lo que era. Un arma. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité, pero antes de que pudiera reaccionar, levantó la escopeta y me apuntó. «Todos se han vuelto en mi contra. Solo quiero recuperar a mi familia». Su voz era inquietantemente tranquila, mientras el caos estallaba en la sala. Jenny gritó, empujando a Jason atrás mientras todos intentaban encontrar refugio. Yo estaba paralizado, sintiendo un terror helado recorrerme. En un abrir y cerrar de ojos, Brad abrió fuego, y aún no sé cómo fue que logré esquivar ese primer disparo. Lo único que sé es que me tiré detrás del sofá, agarrando la mano de Jenny y arrastrándola mientras ella sostenía a Jason con fuerza. Los gritos ensordecedores y el sonido de la escopeta, siendo accionada una y otra vez, llenaron el aire. Brad disparó a sus padres, sus hermanos, y luego comenzó a perseguir a Jenny hasta la cocina. Detrás de la destrucción de las decoraciones y la sangre en el suelo, oí su voz divagando, llena de amargura y rabia. De alguna manera, logramos escaparnos hacia el pasillo trasero y llevamos a Jason a un armario. Le pasé mi teléfono y le susurré que llamara a la policía mientras yo intentaba distraer a Brad. Corrí hacia la entrada principal, esperando que él se concentrara en lo que pasaba en la cocina, pero cuando miré, vi un desastre total. Las decoraciones destrozadas, bebidas derramadas, y la sombra de la violencia por todas partes. «¿No intentas irte, verdad?», gritó Brad desde la cocina, apuntando ahora con una pistola 9 milímetros. Mi corazón latía con mucha fuerza. Sabía que el peligro se acercaba. Salí corriendo en un intento de salvar mi vida, pero él disparó, y esta vez la bala me atravesó la pierna y caí al suelo, sintiendo un dolor indescriptible mientras me arrastraba hacia la salida. Sabía que a este paso, mi destino iba a ser el mismo que el de otros en la reunión. Pero justo cuando Brad se preparaba para darme el tiro de gracia, Jenny apareció de la nada y se lanzó sobre él, diciéndome que escapara. Con una pierna herida, logré ponerme de pie y cojé hacia la puerta, hacia los vecinos que ya estaban aglomerados afuera, alertados por los disparos. En ese momento, oí 2 detonaciones más. La policía llegó en ese momento y entró a toda prisa, solo para encontrar un Santa ensangrentado con su hijo en su regazo y una escopeta tirada a un lado, junto al cuerpo de Jenny. El pequeño Jason estaba en shock. Su cuerpo temblaba y su expresión era de pánico absoluto.
Cuando los policías lo sacaron de la escena, mi corazón se contrajo y sentí un dolor muy profundo. Sabía que ese desgraciado le había arruinado la vida de una manera irreversible. Brad fue arrestado y condenado a cadena perpetua, y siendo que sus abuelos y sus únicos 2 tíos habían sido asesinados por su padre, yo solicité la custodia del pequeño Jason, y por fortuna la corte me la concedió. Esa herida nunca sanará del todo, lo sé muy bien, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo por darle a Jason una vida feliz y normal. Nunca lograré sustituir a su madre, ni tampoco a su padre, pero poco a poco nos hemos convertido en una familia, aunque las Navidades nunca más han vuelto a ser las mismas. La Navidad nunca ha sido lo mío, aunque suene raro. Para mí, solo representa lo que me falta, especialmente ahora que estoy sola. En el pasado, estaba casada y tenía hijos, y verlos sonreír abriendo regalos me daba un poco de alegría. Pero este año, todo eso se sentía vacío. Como me separé hace poco, el espíritu navideño que había logrado encontrar se desvaneció por completo. Así que, en vez de quedarme en casa triste y nostálgico, acepté la invitación de Fred. Fred era un tipo con el que había salido antes, cuando aún estaba casada. Nos conocimos en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Había una especie de química entre nosotros, pero al momento de intentar besarnos de nuevo, sentí que todo el peso de mi vida me aplastaba, así que me mantuve a distancia, con un vacío enorme en el pecho. Había decidido dejarle a mi ex la custodia de mis hijos porque él podía ofrecerles una vida más estable que la mía, llena de trabajo y poco tiempo para estar juntos y atenderlos. Así que esta sería la primera Navidad en la que no vería a mis hijos abrir sus regalos, y la idea me destrozaba. Fred trató de ser comprensivo cuando le conté lo que sentía, e hizo lo posible para consolarme, aunque noté un poco de impaciencia en él. Después de un rato, intentó acercarse y besarme de nuevo, ignorando mi estado emocional, pero cuando lo rechacé una vez más, se frustró y se levantó abruptamente. «No soy tu terapeuta. Llámame cuando estés mejor», dijo, y eso me encendió. No podía creer lo egoísta que era. Esa actitud me hizo darme cuenta de que solo estaba aprovechándose de mí. Pero justo cuando iba a gritarle algo para dejarlo claro, él giró el picaporte y, de repente, se detuvo y cayó al suelo con un golpe sordo. En ese instante, no entendía lo que había ocurrido, hasta que apareció una figura enorme y oscura en el umbral de la puerta y entró a la habitación. No podía creer lo que veía. Era un tipo enorme con un disfraz de Santa que parecía sacado de un basurero. El hombre sostenía una enorme piedra negra en la mano, como si fuera un trozo de carbón enorme y filoso, y sin decir nada, empezó a golpear a Fred con una brutalidad que nunca imaginé. Escuché el horrible sonido de sus huesos rompiéndose y quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La sangre salpicaba por todas partes, y cada golpe me hacía sentir mareada y con el corazón hecho un puño. Cuando el hombre finalmente paró, levantó la mirada y me sonrió con unos dientes amarillos y apestosos. «Jo, jo, jo, feliz Navidad, soy Santa Claus y te traigo tu regalo». Di un paso atrás, aterrorizada, mientras él cerraba la puerta como si entrara a su casa. Entonces, sacó una lista de su bolsillo, sonriendo como un loco mientras la revisaba. «Oh, vaya, este año estás en la lista de los traviesos», dijo. «Y para los traviesos, solo hay carbón». En ese momento, el terror se apoderó de mí. La adrenalina se me disparó y, sin pensarlo, corrí al baño, sintiendo sus pasos pesados detrás de mí y su risa extraña, como disfrutando de la cacería. Cerré la puerta a toda prisa y me puse de espaldas contra ella, tratando de calmarme. Entonces, lo oí reírse más fuerte en el otro lado de la puerta.
Era una risa baja, burlona. El tipo comenzó a cantar y reconocí la melodía de un villancico, pero su voz la distorsionaba de tal manera que me helaba la sangre. Sentí un terror que nunca había experimentado y comencé a gritar desesperada, rogando porque alguien me escuchara y viniera en mi ayuda, pero su canto solo se hacía más fuerte, ahogando mis gritos. Luego hizo silencio, un silencio que se hizo pesado, y eso solo aumentó mi temor. Él estaba disfrutando de mi miedo, y de repente comenzó a golpear la puerta con los puños, cada golpe resonando más fuerte que el anterior. Niña pequeña atrapada en una jaula, Papá Noel está aquí para traerte su rabia. Los niños traviesos deben pagar el precio, recitaba entre golpes, como si se estuviera divirtiendo. La desesperación me invadió, sintiendo que estaba atrapada en un juego horrible que no entendía por qué estaba ocurriendo y del que no sabía cómo escapar. ¿Qué iba a hacer ahora? Esta Navidad, que ya había empezado con ausencias y tristeza, se estaba convirtiendo en una pesadilla aterradora. Las palabras de ese extraño resonaban en mi cabeza. El carbón de Santa Claus derretirá el hielo. Cada golpe contra la puerta era más fuerte que el anterior, y podía sentir que iba a romperse en cualquier momento. Mis piernas temblaban, y de repente me caí al suelo, sintiéndome completamente derrotada. Pero justo en ese caos, recordé algo. Tenía desodorante en aerosol y un encendedor en mi bolso. Era ahora o nunca. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que la puerta se abriera, así que abrí mi bolso, tomé las cosas rápidamente y me preparé, con las manos temblando. Cuando la puerta se abrió de golpe, él estaba ahí, con el enorme trozo de lo que sea en la mano, pero con la adrenalina corriendo en mis venas, saqué el desodorante en spray y accioné el encendedor, creando un lanzallamas improvisado, y para mi sorpresa, la llamarada fue mucho más grande de lo que esperaba. Ajusté la llama para apuntarse a su cara, y cuando lo hice, vio cómo le prendía fuego a su barba. El tipo gritó como un loco mientras retrocedía con la barba, el gorro y hasta el pelo en llamas. Sabía que esta era la única oportunidad que tenía de escapar, así que aproveché esa distracción y corrí del baño sin mirar hacia atrás. Podía escuchar sus pasos pesados y sus gritos llenos de ira detrás de mí, pero no me detuve. Llegué a la puerta del dormitorio, lista para abrirla cuando algo duro me golpeó en la espalda. Caí al suelo, incapaz de seguir de pie, y apenas podía reaccionar cuando el loco me había lanzado la piedra negra. Él, aún con llamas en la barba, se abalanzó sobre mí, apretándome del cabello. Su cara estaba horrible, con la barba quemada y la piel expuesta, y de pronto levantó la piedra, listo para golpearme en la cabeza y acabar conmigo de la misma manera que lo hizo con Fred. Pero justo, en ese momento, la puerta se abrió de golpe y un grupo de guardias de seguridad del hotel entró de inmediato. Al verlos, él intentó escapar, pero lo derribaron de inmediato y lo esposaron. Yo me quedé tirada en el suelo, exhausta, mientras los guardias sujetaban al psicópata y pedían ayuda. El tipo gritaba histéricamente, pero lo que me asustó más fue lo que dijo después, en un tono helado que me erizó la piel. No estoy loco. No voy a caer por tu culpa. Sí, sé que iré a la cárcel, pero no estoy solo. Me pagaron por hacer esto, es un trabajo. No soy yo quien quiere verte morir. Los días que siguieron fueron un verdadero desastre. Resultó que este Santa no era un loco cualquiera, sino que lo habían contratado para asustarme y matar a mi amante y a mí, y quien había pagado por todo esto no era otro que mi exmarido, un plan diabólico que haría parecer todo como un ataque aleatorio de un demente. Durante el juicio, el testimonio del tipo fue suficiente para hundir a mi ex. Había pruebas que mostraban que él había estado detrás de esto, asegurándose de que todo pareciera un acto furtivo. El motivo era simple: mi exmarido estaba desesperado por el dinero y furioso por los cuernos que creía que le puse con Fred,
cuando aún estábamos casados. Al final, ambos hombres fueron arrestados y condenados por el asesinato de Fred. Y ahora, ninguno de los dos podrá celebrar una Navidad en paz nunca más. Después de atravesar ese infierno, recuperé la custodia de mis hijos. Sabía que las cosas debían cambiar, así que acepté trabajar menos y ajustar mi estilo de vida. Pero, honestamente, no había nada en este mundo que pudiera hacerme extrañar pasar otra Navidad sin ellos. Esa experiencia me enseñó mucho sobre el valor de la vida y la familia. Al final, eso fue lo que realmente importaba. Crecí en San Diego y, sinceramente, nunca había tenido mucho contacto con la nieve. Siempre soñé con tener una Navidad blanca como las de las películas, así que cuando mi novio, Tom, me invitó a su ciudad natal en Wisconsin, no dudé en aceptar. Aunque llevábamos poco tiempo juntos, tenía ganas de crear recuerdos especiales con él, así que hicimos las maletas y volamos para allá a mediados de diciembre, cuando finalmente pude tomarme unos días libres en el trabajo. Cuando llegamos al aeropuerto, su mamá, Diana, nos estaba esperando. Era una mujer del tipo acogedora y jovial, justo lo que uno esperaría de alguien de Wisconsin. Ella me abrazó con fuerza y, en el auto, no paró de preguntarme sobre mí. Me hacía sentir como parte de la familia, y durante el camino a su casa, se deshizo en cumplidos sobre mi apariencia. Me decía que estaba feliz de que Tom hubiera encontrado a alguien tan agradable, sobre todo porque su última relación no había terminado nada bien. No sabía mucho de la historia amorosa de Tom y no quería ser entrometida, pero noté que se ponía incómodo con el tema. Al llegar a su casa, él me enseñó el lugar. Paseamos por el patio cubierto de nieve y todo parecía sacado de una postal. Dentro, Diana tenía preparada una cena increíble que no tardamos en disfrutar. Mientras comíamos, Diana seguía cuestionándome sobre mi vida. Luego mencionó una gran reunión familiar que estaban planeando para el verano y asumió que yo también iría. La verdad es que no tenía el valor de decirle que su hijo y yo no éramos tan serios como ella creía. Es decir, Tom me gustaba un montón, pero no éramos exclusivos ni nada por el estilo. Empezaba a pensar que había sido un error aceptar la invitación, pero todos estaban siendo muy agradables conmigo, así que solo me dispuse a disfrutar del momento. Esa noche, cuando Diana me mostró la habitación de invitados, me dejó claro que no tenía problemas si Tom se quedaba a dormir conmigo, pero siendo su casa, preferí dormir sola. Al decirlo, noté que su expresión se caía un poco, pero no podía hacer otra cosa. Después de eso, me tumbé a revisar mi celular y, para mi sorpresa, vi que Diana había subido varias fotos mías a su Instagram sin pedirme permiso. Me etiquetó con comentarios como «bienvenida a la familia» y «futura nuera». Me sentí súper incómoda con eso. Definitivamente tenía que hablar con Tom al respecto por la mañana. Él podría manejar la situación mejor que yo. Finalmente, me quedé dormida, pero no duró mucho. A mitad de la noche, comencé a escuchar ruidos justo afuera de mi ventana. Tracé un plan en mi mente para tranquilizarme, pensando que posiblemente era un animal, pero luego escuché pasos, así que me levanté para investigar. La ventana daba a un patio cubierto de nieve. Al principio no vi a nadie, pero de repente noté huellas frescas en la nieve. ¿Quién andaba por allí a esas horas? Me acerqué a la ventana, y de pronto, apareció una mujer de las sombras. Estaba temblando de frío y su rostro reflejaba desesperación. «Por favor, déjame entrar», me decía. No tenía idea de quién era, pero no podía dejarla afuera en la intemperie, así que abrí la ventana lentamente y le pregunté qué hacía allí. Entonces, sin darme su nombre, de repente se metió en mi habitación, agarrándose del alféizar de la ventana, y me contó, casi sin aliento, que su novio la había dejado y no sabía a dónde ir.
Asumí que vivía cerca, así que solo se sentó en mi cama, se envolvió en las mantas y tardó un tiempo en dejar de temblar. Al final, le expliqué que en realidad no era mi casa y que si quería quedarse, debería hablar con Diana. Pero ella dijo que no era necesario, que tenía una relación muy cercana con mi suegra. Debía haber cuestionado eso, pero me sentía como en un mal sueño y estaba medio adormilada, así que simplemente me senté a su lado mientras se calentaba. Ambas miramos a la nada durante un tiempo, hasta que ella me miró a los ojos y sonrió. ¿Eres la nueva novia de Tom?, me preguntó. Asentí un poco sorprendida. ¿Cómo lo conoces?, le pregunté. Su respuesta fue que no era de importancia, pero luego me soltó una frase que me dejó perpleja. ¿Eres demasiado feliz? ¿Se aman? Esa sinceridad me sacudió y finalmente logré despejar la cabeza. Me levanté de la cama y empecé a darme cuenta de lo raro que era todo esto. Esa chica se había metido por mi ventana y estaba invadiendo mi espacio personal de una manera muy extraña. Le dije que podía llamar a alguien para que la fuera a buscar, pero de repente su sonrisa se desvaneció y su mirada se tornó oscura, llena de odio. «No lo mereces», me escupió, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del cuello y me empujó de vuelta sobre la cama. Fue todo tan rápido que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Intenté zafarme, pero no había forma de que me soltara. «Él es mío, él es mío», repetía, como si fuera una loca. En ese momento, estaba deseando que Tom, que estaba en la habitación de al lado, pudiera escuchar lo que estaba ocurriendo y viniera a ayudarme, pero no lo hizo. La mujer siguió apretando mi garganta hasta que sentí que me iba a desmayar, y con lo poco que me quedaba de fuerza, le di un puñetazo en la cara. Eso la hizo caer al suelo, y por fin pude respirar, aunque vi que se levantaba de nuevo, lista para atacar. Pero, para mi sorpresa, en lugar de eso, comenzó a lanzarme insultos, y sin pensarlo dos veces, saltó por la ventana y desapareció en la oscuridad de la noche. Mientras trataba de recuperar el aliento y procesar qué carajos era lo que acababa de ocurrir, la puerta de mi habitación se abrió con un chirrido, y entró Diana, la mamá de Tom. Ella me preguntó qué había pasado, así que le conté que había una mujer loca que había entrado y me había atacado. Tom también llegó y me preguntó cómo era la chica. Intenté describirla lo mejor que pude, y vi cómo su rostro se descomponía. «Esa es Lucy, mi exnovia», dijo con voz grave. «No me sorprende, debe haber visto las fotos que mamá te tomó. Es una psicópata total». Tomás me rodeó con sus brazos y me dijo que ahora estaba a salvo. Diana nos miraba desde un lado de la habitación con una expresión de preocupación y luego dijo algo que nunca olvidaré. «Siempre tendrás a mi hijo para protegerte». Fue una afirmación un poco extraña, como si el ataque por alguna razón hubiera fortalecido el vínculo entre Tom y yo. «Los dejaré solos», dijo al salir. Una vez que se fue, Tom seguía disculpándose por lo que había intentado hacer su ex. Me prometió que cuidaría de mí sin importar lo que sucediera, y aunque aún estábamos en la casa de su madre, finalmente nos metimos juntos en la cama y sus brazos me envolvieron. Me sentí muy cálida y protegida, como si realmente estuviese empezando a desarrollar sentimientos por él. Estaba a punto de quedarme dormida cuando noté algo debajo de la ventana. Resulta que Lucy había dejado su teléfono por accidente. Me levanté para recogerlo, y Tom me preguntó qué estaba haciendo. Entonces le mostré el móvil, y se puso pálido. «¡No lo mires!», gritó mientras saltaba de la cama para intentar quitarme el teléfono. Pero, de todas formas, encendí la pantalla. Ya estaba abierta en un intercambio de mensajes de texto. «No lo leas», me advirtió, pero ya era tarde. Vi que Tom le había escrito a Lucy una hora antes, diciéndole que revisara el Instagram de su madre, incitándola a que se acercara y me confrontara. «No necesito tu explicación», le dije furiosa.
Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería que su psico-ex viniera para asustarme, hacerme el lío y que luego corriera a sus brazos como si nada hubiera pasado. Era todo un plan, y casi había funcionado. En ese momento me sentí tan indignada que le arrojé el teléfono a la cara y luego me dirigí a la puerta. «Por favor, no te vayas», me rogaba, pero yo no quería escucharlo. Ya ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Usé mi celular para pedir un Uber y salí de esa casa lo más rápido que pude. Jamás quise verlo de nuevo y, de hecho, nunca lo hice. Fui directo al aeropuerto y regresé a California. Fue el viaje más raro y aterrador de mi vida, y aunque no fue lo que había planeado, al menos pude ver algo de nieve. Me quedaré con eso como consuelo, pero vaya psicópata, él y su ex se merecen. A mis 69 años, he aprendido a apreciar cada conexión que cultivaba, especialmente aquellas que se cimentan en la confianza y el cariño. Conocí a Patricia hace años, en una de esas interminables reuniones familiares. Ella era amiga de mis sobrinos y, al principio, ni siquiera le presté mucha atención. Sin embargo, en un momento complicado de su vida, cuando estaba luchando con problemas financieros, decidí abrirle las puertas de mi hogar. Le ofrecí un lugar donde quedarse, pensando que podría ayudarla a encontrar su camino. Recuerdo el primer día que llegó. Tenía solo una pequeña maleta y una sonrisa tímida, un poco nerviosa. «Gracias, de verdad, esto significa mucho para mí», dijo mientras me miraba a los ojos. En ese instante, me dio mucha pena por lo que estaba atravesando. Con el tiempo, nuestra relación se fue transformando. Ya no solo compartíamos un espacio físico, sino que también empezamos a tener largas charlas nocturnas que, honestamente, se convirtieron en lo mejor de mis días. Hablábamos de la vida, de sueños que jamás se cumplieron y de las decisiones que nos habían llevado a donde estábamos. Recuerdo bromear sobre lo que esperábamos a esta edad, y ella respondía riendo: «Sí, y aquí estamos, solo tratando de sobrevivir». A medida que pasaban las semanas, Patty se volvió parte fundamental de mi día a día. Incluso le dejé usar mi coche para hacer recados y le di el PIN de mi tarjeta de débito para que comprara comida para ambos. Teníamos una confianza profunda, casi ciega. A menudo me decía que me veía como un padre, lo que me hacía sentir útil, como si estuviera reviviendo mis días como papá. Una tarde, mi hermano gemelo Christian vino a visitarme. Tenía muchas ganas de conocer a Patty. «Siempre es genial conocer a nuevos amigos», me dijo mientras tomaba café en la cocina. Patty había entrado en ese momento, sonriendo y trayendo unas galletas recién horneadas. Era un detalle encantador. Durante la tarde, ella habló un poco sobre su ex y su situación financiera, pero mantuvo siempre una actitud positiva, y Chris le dijo en broma: «Parece que te está tratando bien, ¿eh?». Patty se rió y respondió: «Definitivamente estoy robando su afecto». Sentí una calidez en el pecho por la conexión que habíamos ido construyendo. Con el tiempo, se acercó la Navidad y decidimos decorar la casa juntos, llenándola de luces y risas. La idea de pasar las fiestas con alguien a quien había llegado a querer como si fuera mi hija me emocionaba. Este año, además, íbamos a organizar una gran celebración en mi casa. Sin embargo, no sabía el regalo que mi amiga Patty me había preparado. Un día, mientras estaba en mi habitación, se me ocurrió que sería bonito darle una llave de la casa. «Esto es para que te sientas más cómoda aquí», le dije mientras se la entregaba con una sonrisa. La miré y vi cómo su rostro se iluminó de felicidad, pero también había algo más que no podía descifrar. Me dio tristeza pensar que nadie la había tratado así antes. Al poco tiempo, noté que Patty parecía un poco más nerviosa de lo habitual. Era como si estuviera esperando algo. Un día,
Mientras me preparaba para invitar a algunos amigos a cenar, la vi pasear por la casa con su mirada inquieta. ¿Todo bien, Patty?, le pregunté. Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que no concordaba con su expresión. Llegó el 6 de diciembre y Chris vino de nuevo a verme y no paró de contar historias divertidas de nuestra infancia mientras Patty servía la cena. Pero a medida que nosotros nos reíamos, ella se veía cada vez más seria, como si estuviera en otro mundo. Esa preocupación quedó grabada en mis pensamientos. Cuando terminó la cena, Chris se fue y nos quedamos solas, rodeados de luces centelleantes y el aroma dulce de las galletas recién horneadas. Me sentía tranquilo, como si todo estuviera bien, sin saber que esa noche iba a traer cambios drásticos a nuestras vidas. Justo cuando comencé a relajarme, Patty me miró con una expresión de angustia. ¿Qué pasa, Patty?, pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Fue entonces cuando, de repente, ella se asustó. Su mirada era de terror puro. No sé cómo decirte esto, pero toda esta situación me está consumiendo. Siento que no puedo controlar lo que está pasando en mi vida y estoy asustada de que todo esto termine mal, dijo. Su voz temblaba y su mirada estaba llena de lágrimas. La invité a sentarse, le ofrecí una taza de té caliente y le dije que estaba allí para lo que necesitara. Quería que supiera que no estaba sola en esto. Ella sonrió y ambos nos fuimos a dormir. Esa noche me desperté con el sonido de mi puerta siendo abierta, y al mirar hacia allí, vi a Patty parada en el umbral. Me senté en la cama y le pregunté qué necesitaba, pero ella no me respondió, solo se quedó mirándome de una manera inquietante. «Patty, ¿pasa algo?», le pregunté, pero entonces ella dio un par de pasos hacia mí, y solo hasta entonces me fié en que sus manos estaban detrás de su espalda, pero las sacó en ese momento, y me quedé muy desconcertada al ver que tenía un bate de béisbol. Pero ese desconcierto solo duró un par de segundos, porque en un abrir y cerrar de ojos, sin decir ni una palabra, Patty comenzó a golpearme con él. Me encantaría decir que pude defenderme y sobrevivir al ataque, pero no. Esta mujer, a la que acogí en mi casa y llegué a querer como una hija, me golpeó brutalmente con un bate hasta quitarme la vida de la manera más ruin. Esta historia le ocurrió a mi abuelo. Él fue asesinado brutalmente en 2013 por una mujer llamada Patricia, a quien quería profundamente, a la que había ayudado en su momento más vulnerable y curiosamente, hasta había incluido en su testamento recientemente. Patricia se aprovechó de él, lo manipuló haciéndole creer que era su amiga, pero esto solo lo hizo para ganarse su confianza, beneficiarse de su dinero y su hogar, y cuando no le sirvió más, lo asesinó y se robó todas sus pertenencias de valor, incluyendo el dinero y las joyas que guardaba en su caja fuerte, cuya clave le dio por si algún día le pasaba algo. Paradójico. Pasaron 5 años antes de que pudieran atrapar a Patricia, pero no antes de hacer lo mismo con otros 2 ancianos en 2 estados diferentes del país. Esta mujer está cumpliendo una condena de cadena perpetua actualmente, y aunque eso no trae de vuelta a mi abuelo, al menos sé que se hizo justicia. El 25 de diciembre de 2017, mi novia Emilia y yo decidimos ir a la casa de sus papás para celebrar la Navidad. Era la primera vez que los veía, así que estaba bastante emocionado. La Navidad siempre ha sido mi celebración favorita. Me encanta el ambiente festivo, pero después de varias horas allí, ya se me había agotado la energía. No sé por qué, pero conocer a gente nueva y pasar mucho tiempo con ellos me puede resultar abrumador. Y he sido así desde siempre. No es que no disfrute la compañía, de hecho, hay un grupo reducido de personas con las que me encanta estar, pero simplemente no estoy acostumbrado a la atención de tantas personas de golpe. En medio de la celebración, me di cuenta de que la nieve estaba cayendo con todo su ímpetu. Sabía que había empezado a nevar,
pero no esperaba que nos dejara una capa tan gruesa. Eran al menos 5 pulgadas tapando las calles, que ya estaban en mal estado. Vivimos a poco más de 1 hora de sus papás, así que salir a conducir en esas condiciones no era una opción. Así que, sin pensarlo mucho, decidimos quedarnos a pasar la noche. Emilia parecía feliz con la idea de quedarnos, mientras que yo no estaba tan entusiasmado, pero tampoco quería quejarme. Estar a cubierto y a gusto junto a ella era lo que realmente importaba, y además, tenía la oportunidad de conocer mejor a su familia. Con el tema de la nieve olvidado, empecé a conectar más con su papá gracias a que compartimos intereses como la caza y el baloncesto. La familia de Emilia fue increíblemente amable conmigo. Me hicieron sentir como en casa y prepararon una cena deliciosa. Agradecí que no resultara tan incómodo como pensé al principio. A medida que la noche avanzaba, todos comenzaron a retirarse a sus camas, y Emilia nos fue a buscar un par de mantas. Entonces nos dirigimos a la habitación de invitados donde pasaríamos la noche. Encendimos una película de terror y, en menos de lo que canta un gallo, Emilia se quedó dormida en mis brazos. Yo, por otro lado, no tenía sueño en absoluto. De repente, escuché un ruido extraño, algo así como si unas ramas estuvieran rasguñando la ventana de la habitación. Al principio, no le di mucha importancia, pero me inquietó un poco. Un par de veces estuve a punto de levantarme para mirar, pero Emilia estaba tan tranquila que no quería despertarla. No sé, supongo que me imaginé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Con el tiempo, el sueño me fue ganando, pero justo cuando estaba a punto de cerrarle los ojos, sentí que necesitaba ir al baño, así que me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, para no molestar a Emilia. Hice lo que tenía que hacer y volví a la cama. Justo cuando comenzó a darme sueño de nuevo, un grito penetrante resonó afuera. Era lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar, pero no lo suficiente como para despertar a mi chica. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado, pensando en qué podría haber sido ese sonido. Miré a mi alrededor, preguntándome si todo iba a estar bien, pero allí estaba, inmóvil, tratando de conciliar el sueño otra vez después de lo que acababa de escuchar. La noche prometía ser más inquietante de lo que había esperado. Me desperté y, sin exagerar, vi a alguien parado en el patio trasero mirándome. No estaba seguro de si me veían, pero la verdad es que no quería arriesgarme. La sensación de que algo andaba mal me invadió seriamente. ¿Sabes esa sensación de miedo visceral que no puedes explicar? Pues así me sentía. Intenté despertar a mi novia, pero estaba en un sueño profundo. Después de varios intentos fallidos, decidí que lo mejor era salir y ver qué estaba pasando. Salí a pesar de mi propia reticencia y, para mi sorpresa, la figura que había visto ya no estaba. Todo estaba en silencio, pero noté unas huellas en la nieve que parecían llevar al cobertizo del patio. Con un poco de nervios, pero decidido, seguí esas huellas. De repente, escuché un rasguño, como si alguien estuviera arrastrando un cuchillo por el metal. Aún así, me acerqué a la puerta del cobertizo, que estaba entreabierta, y con el corazón a 1000 por hora, empujé la puerta un poco más y asomé la cabeza. Y ahí estaba, el mismo tipo de antes, a unos 3 metros de mí, sosteniendo un hacha. Me quedé paralizado por un segundo, pero luego grité pidiendo ayuda como si no hubiera un mañana. Salí corriendo hacia la casa y, cuando me di la vuelta, el tipo ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire, pero no tenía tiempo para pensar en eso, solo quería estar a salvo. Subí corriendo las escaleras, muy asustado, y le conté a Emilia lo que había pasado. Ella se volvió loca al escucharme y decidió despertar a su familia para contarles. Afortunadamente tenían cámaras alrededor de la casa, así que el papá de Emilia revisó las grabaciones.
Lamentablemente, no pude ver bien la cara del tipo, así que no sirvió de mucho para identificarlo. Solo recuerdo que era de estatura promedio, con el cabello rubio y rizado, y daba un miedo horrible. Los padres de Emilia no querían llamar a la policía. Intentaron convencerme de que era una broma y que no había nada de qué preocuparse. No sé cómo podían pensar eso. Si alguien está en tu propiedad con un arma y persigue a tu yerno en medio de la noche, eso no es una simple broma. El tipo parecía dispuesto a hacerme daño, y la verdad, no he vuelto a la casa de los padres de Emilia en Navidad desde entonces. Ya no tengo excusas, pero la verdad es que no tengo ganas de volver allí. El año pasado, en la víspera de Navidad, estaba disfrutando de una noche tranquila en el sofá de mi sala. Mis hijos, que en aquel entonces tenían 5 y 8 años, ya estaban en sus camas, y mi esposa estaba bien dormida también. Tenía el control de la televisión en mis manos, así que decidí poner una película navideña cualquiera que encontré a la suerte. Prendí las luces del árbol y me preparé un buen chocolate caliente para completar el ambiente acogedor. Estaba en mi elemento, sintiéndome relajado y feliz. La chimenea chisporroteaba, había sobras de la cena anterior y sabía que al día siguiente sería Navidad. No podía pedir más. Estaba en eso, un poco distraído con mi teléfono y navegando en las redes sociales, cuando de repente escuché un ruido sordo proveniente de la parte trasera de la casa. Al principio pensé que era cualquier cosa, pero luego, el sonido volvió a hacerse presente. Miré hacia la ventana del frente y luego por la ventana de la cocina, pero no vi nada extraño. También eché un vistazo a la habitación de mis hijos. Ellos compartían cuarto, claro, y me preocupaba si todo estaba bien. Pero ambos estaban en un sueño profundo. Después, revisé a mi esposa, y, felizmente, estaba durmiendo como un tronco. Pero ese ruido seguía. Sonaba como si alguien estuviera golpeando una pared con el puño, hasta 3 o 4 veces. Salí de la sala con mis pantuflas, curioso, para ver qué carajos estaba pasando, pero no había nadie en la casa. Tal vez solo era mi mente haciéndome el juego, pensé. Decidí dejarlo pasar y regresar adentro. Ya casi alcanzaba la puerta de vidrio cuando escuché un grito desgarrador, y de inmediato supe que era mi hijo menor, Max. No estaba seguro de dónde provenía el grito, pero me lancé hacia la habitación de los niños y abrí la puerta de golpe, encendiendo la luz. Vi a Mike, mi hijo mayor, que se despertó asustado, y vi que Max no estaba. La ventana de su habitación estaba abierta por completo. Le pregunté a Mike dónde estaba su hermano, y él, con cara de miedo, me dijo que no tenía idea. «Ve corriendo a nuestra habitación con mamá y quédate ahí hasta que te avise», le grité, mientras yo salía de la habitación a todo correr. Agarré una pistola que tengo guardada y salí disparado hacia el patio trasero, gritando el nombre de Max. Por suerte, escuché su voz en medio de la calma de la noche. Vivimos en una zona rural con un gran patio lleno de más de 15 acres de bosques densos. Seguí su grito hasta adentrarme en el bosque, tratando de hacer todo lo posible por encontrarlo. Gritaba su nombre sin parar, pero de repente, el grito se apagó. Ahí fue cuando el pánico realmente se instaló en mí. Me sentí como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Busqué a mi alrededor y después de unos momentos, escuché un ruido como si alguien estuviera arrastrándose entre las hojas y las ramas. Luego, un sonido extraño como un grito ahogado, como si alguien estuviera tratando de contener la respiración. Prendí la linterna que llevaba porque ya no podía seguir ocultándome. Tenía la sensación de que mi hijo estaba en peligro y que había alguien ahí afuera que intentaba hacerle daño. Conocía bien el bosque y sabía que debía buscar a Max como fuera. Miré a mi alrededor repetidas veces hasta que finalmente vi una sombra en el suelo. Cuando enfoqué la luz, vi que era un hombre, un extraño, tirado sobre Max y estaba intentando asfixiarlo. El miedo se apoderó de mí
y el instinto de proteger a mi hijo salió sin pensar. Corrí hacia él mientras el hombre se daba cuenta de mi presencia y huyó, desapareciendo en el bosque. Levanté a Max, que estaba casi desmayado, y corrí de vuelta a la casa. Cuando llegamos, la policía ya estaba allí, alertados por Mike, quien había seguido mis instrucciones. Max tuvo que ser llevado al hospital, pero afortunadamente estaba bien, aunque con moretones y rasguños en el cuello y la cara. Solo pensaba que había estado al borde de una tragedia y que ese tipo nunca fue atrapado. Le di a la policía la mejor descripción que pude, pero ese hombre aún sigue suelto. A veces me pregunto si debería haber sido más rápido y haberle disparado, pero en ese momento solo quería asegurarme de que Max estuviera a salvo. Después de todo ocurrió. Max me dijo que había confundido al hombre conmigo, ya que él vestía un pasamontañas y lo engañó para que abriera la ventana. Esa noche cambió nuestras vidas, y sé que tanto Max como yo lo recordaremos para siempre.